No les doy la mano a empleados jóvenes. Miranda Hawthorne lo dijo como si se sacudiera una pelusa de la chaqueta. Sus ojos se quedaron fijos en la pantalla. Ni siquiera miró al hombre que acababa de entrar. Ylaiche Brooke permaneció inmóvil. Su mano permaneció extendida en el aire. Un segundo, 2, 3. Luego la retiró con suavidad. Al principio no dijo nada. Luego solo una frase. Entiendo. Sin enojo, sin incomodidad, solo una breve agudeza en su mirada, como si algo que necesitaba confirmar acabara de confirmarse. Ylaiche giró lentamente la esfera del reloj negro que llevaba en la muñeca. Sonó un clic silencioso. Nadie en la sala lo notó, pero la señal se había enviado. Empecemos, dijo Miranda, con un tono tan frío como un informe financiero. Hoy presentaré el Plan de Desarrollo Estratégico de Hawthorne Industries 2030. Espero que puedan seguirme el ritmo. Nadie rió. Nadie reaccionó. Ylaiche se sentó al final de la mesa. Nadie lo había invitado. No necesitaba ser invitado. Miró a su alrededor. 5 ejecutivos, un asistente, rostros llenos de confianza, seguridad y demasiado acostumbrados al poder. Apareció la primera diapositiva. Hawthorne Industries, una visión para una nueva era. Miranda comenzó su discurso sobre crecimiento, cuota de mercado y diferenciación estratégica. Y Ylaiche no miraba la pantalla. Observaba a la gente. Como un hombre no dejaba de girar su bolígrafo, un hábito nervioso. Como una mujer miró su reloj por tercera vez en 10 minutos. Y como nadie, absolutamente nadie, reconoció su presencia como si estuviera realmente en la sala. Nadie preguntó su nombre. Nadie preguntó por qué lo habían invitado. Y nadie sabía que el hombre al que acababan de despedir era quien los haría arrepentirse el resto de sus vidas. 3 horas antes, Ylaiche Brooks entró en el vestíbulo principal de Hawthorne Industries. Nadie lo reconoció. Nadie se levantó. La recepcionista lo miró una vez y luego continuó escribiendo. Llega temprano. Espere ahí, dijo, señalando una fila de sillas de plástico junto a la pared sin levantar la vista. Se sentó. Sin quejas. Tras el cristal, los empleados entraban y salían. Algunos lo miraban brevemente y luego apartaban la vista. Un guardia de seguridad pasó lentamente, con la vista fija en la credencial de invitado que llevaba Ylaiche en el cuello. 10 minutos, 20, 40. Nadie dijo nada más. Nadie regresó. Pero Ylaiche no perdió el tiempo. Observó. Un repartidor fue regañado por la recepcionista por llamar a la puerta equivocada. Una joven empleada salió del ascensor cabizbaja y con los ojos enrojecidos. Entró un grupo de ejecutivos. Todos en el vestíbulo se pusieron de pie de inmediato, en silencio, como si alguien les hubiera cortado el hilo. El miedo en ese lugar era evidente. Se reflejaba en los ojos, en los hombros tensos, en los pasos apresurados, y Ylaiche lo recordaba todo. Un empleado derramó torpemente una taza de café justo delante de él. Lo siento mucho, señor. No lo vi. Antes de que Ylaiche pudiera responder, un director salió del ascensor. A eso le llaman trabajar. Gritó, con la cara roja como la pólvora. El empleado se agachó. Sin discutir, sin lágrimas, simplemente lo limpió todo en silencio. Ylaiche observó la escena como si estuviera viendo un video que ya había visto. No dijo nada, solo asintió levemente como si acabara de ver exactamente lo que necesitaba ver. De vuelta en la sala de juntas, Miranda estaba en el apogeo de su confianza. Se paró frente a la pantalla LED, moviendo ligeramente la mano como si estuviera dirigiendo una presentación corporativa. Las diapositivas cambiaban continuamente. Gráficos de crecimiento, mapas de cuota de mercado, citas de prensa, y dijo Miranda, mirando a Ylaiche, es el proyecto clave que dará forma a toda la próxima década. Meridian. Se giró hacia él y sonrió con suficiencia. Seguro que has oído hablar de él. La gente como tú probablemente no tiene acceso a materiales como este.
La sala soltó una suave risa. El tipo de risa de quienes creen que el chiste es demasiado seguro como para ser cuestionado. Ilaiche no se rió. Tampoco habló. Miranda chasqueó los dedos. Anna, trae el archivo confidencial aquí arriba. Apareció una asistente con una pila de documentos de tapa dura etiquetados con una pegatina roja. Solo para uso interno confidencial. Los colocó justo delante de Ilaiche como si le lanzara un desafío. Veamos qué puedes leer de eso, dijo Miranda, y luego se volvió para continuar con la presentación. Ilaiche abrió la carpeta. No se apresuró. No la hojeó al azar. Eligió una página, luego un gráfico, luego una sola línea, y guardó silencio. A 3 cuadras de distancia, en una pequeña habitación con luz tenue, Raymond Ray Vance levantó la vista al ver aparecer un mensaje en su reloj inteligente. No le dieron ninguna explicación. Ray asintió, abrió su computadora y comenzó a enviar la primera tanda de correos electrónicos a periodistas, analistas financieros y algunos contactos de la Junta de la SEC. De vuelta en la sala de juntas de Hawthorne, Miranda continuó su monólogo. Apareció la diapositiva final, llena de colores y datos inventados. Se volvió hacia Ilaiche con voz burlona. ¿Alguna pregunta o aún estás pensando dónde poner tu firma? Ilaiche la miró directamente. Por primera vez desde que comenzó la reunión, pero en lugar de responder, simplemente volvió a ajustar su reloj. Clic. Nadie en la sala entendió. Pero en algún otro lugar, todo un sistema había comenzado a moverse. La sala quedó en silencio. Ilaiche seguía, sentado, con la mirada firme, la mano ligeramente apoyada en la carpeta que acababa de revisar. En realidad, dijo en voz baja y tranquila. Tengo una pregunta. Miranda arqueó una ceja y se cruzó de brazos, intentando parecer divertida. Finalmente, una reacción. Ilaiche pasó una página. ¿Por qué hay una discrepancia de casi $300 millones entre el informe de ingresos de este trimestre y los datos que la empresa presentó a la Comisión de Valores? Ya nadie reía. Y continuó tamborileando con el dedo en la sección del apéndice, página 48, el informe ambiental de la planta de Ohio. Parece que alguien editó los detalles de una fuga química. Leve, pero lo suficiente para evitar una investigación federal. Miranda se enderezó. ¿De qué estás hablando? Uno de los directores se inclinó hacia su asistente y le susurró algo. La postura de Ilaiche no cambió. No tenía prisa. No levantó la voz. Simplemente puso la mano en su reloj. Una vez más. Clic. Un segundo después. El teléfono de Miranda vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y su rostro cambió al ver. El identificador de llamadas, Arthur Hawthorne. Dudó un momento, pero contestó. Estoy en una reunión. La voz de un hombre mayor se escuchó nítida y clara. Ese hombre, Ilaiche Brooks, es el experto que invité personalmente. No pertenece a ningún grupo inversor. Era yo, y lo acabas de humillar. Miranda palideció. Padre, ¿qué? No es de Firestone Capital. No, Ilaiche es el único capaz de identificar las grietas desde dentro, y acabas de demostrarle a toda la empresa quién es el verdadero problema. La llamada terminó. Miranda dejó el teléfono como si se le hubiera quemado la mano. Miró a Ilaiche. La arrogancia había desaparecido. Solo quedaba la sorpresa. Ilaiche se levantó. Su mirada recorrió la sala. Ahora, dijo, podemos hablar de transparencia. Seguía siendo la misma sala de juntas, pero el ambiente había cambiado por completo. Miranda ni siquiera había recuperado el aliento después de la llamada de su padre cuando el teléfono de otro director empezó a sonar. Luego otro, luego 3 más a la vez. La gente se miraba. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Un asistente entró, pálido. Ya hay una publicación. El Wall Street Journal acaba de publicar un informe de última hora sobre importantes discrepancias financieras en Hawthorne Industries. Al mismo tiempo,
Bloomberg pregunta sobre una investigación preliminar de la SEC. Miranda se volvió bruscamente hacia Ilaiche. ¿Qué hiciste? Ilaiche simplemente volvió a sentarse. No hice nada. Solo hice 2 preguntas. Otro director sacó su teléfono y revisó su correo electrónico. Un importante inversor institucional acababa de anunciar: retirarán toda la financiación de la empresa conjunta. El asistente susurró: el escándalo de Almohadilla Hawthorne es tendencia. Raymond Vance, sentado en una cafetería a unas cuadras de distancia, pulsó suavemente el botón de envío final. No necesitó revisar los resultados. Sabía que llegarían a las personas adecuadas. De vuelta en la sala de juntas, los teléfonos no paraban de sonar. Miranda intentó silenciar uno, pero antes de que pudiera hacerlo, apareció un nuevo correo electrónico en la gran pantalla conectada de forma inalámbrica. De la organización ActiveWatch. Asunto: hemos recibido una grabación de audio en la que supuestamente la directora ejecutiva, Miranda Hawthorne, hace comentarios racialmente discriminatorios en una reunión a puerta cerrada. Solicitamos una respuesta oficial dentro de las 24 horas previas a su publicación. La sala quedó en silencio. Un director de mayor edad exhaló. Dios mío. Miranda palideció, llevándose las manos a la boca como si intentara contener algo. Miró a Ilaiche. No quedaba nada más que decir. En la pantalla, el gráfico de acciones de Hawthorne Industries comenzó a caer. Verticalmente, cada número desaparecía como polvo en el viento. Miranda se puso de pie de un salto, con la voz temblorosa por la tensión. ¿Qué le hiciste a mi empresa? Ilaiche no respondió de inmediato. Se puso de pie por primera vez desde que comenzó la reunión. Caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa. Sus pasos no eran apresurados, pero cada uno parecía tensar la sala. Al llegar, se detuvo. Colocó un pequeño objeto sobre la mesa, una tarjeta de visita metálica negra. Brillaba bajo la luz. Ilaiche Brooks, fundador y director ejecutivo de Brooks Equity Group. $60.200 millones. Un director soltó un silencioso sorbo por la nariz. Otro contuvo la respiración. Ilaiche miró directamente a Miranda. No vine aquí a firmar un contrato. Vine a confirmar algo, y tú me lo confirmaste desde el primer minuto. Miranda se dejó caer en su silla. ¿Qué está pasando? Ilaiche Brooks es uno de los inversores independientes más poderosos de la década, susurró un director casi con incredulidad. Y nos negamos a estrecharle la mano, continuó Ilaiche. Su voz no era fuerte, pero sonó como una declaración formal. La inversión de $4.000 millones en Industrias Hawthorne. Hizo una pausa, observando cada rostro en la sala. Se canceló hacía una hora. Nadie habló. He enviado un aviso oficial a la SEC, a la Junta de Inversiones y a todos los socios del sector. Razón dadas las serias preocupaciones sobre la ética ejecutiva y una cultura de discriminación sistémica. Silencio. Nadie se movió. Un director dejó caer un bolígrafo sin darse cuenta. Ilaiche asintió levemente. No invertimos en lugares que muestran signos de podredumbre de raíz. Miranda hundió la cara entre las manos. Los números, los teléfonos sonando, los titulares de las noticias, todo se arremolinaba en una ola, arrastrándola. La sala de juntas, antes intocable, ahora solo tenía una pregunta flotando en el aire. ¿A quién exactamente acabas de insultar, Miranda? Nos destrozaste solo por un comentario. Miranda levantó la vista. Estaba pálida, pero intentó mantener la voz firme. Solo por un poco de actitud. Ilaiche la miró unos segundos. Sin lástima, sin ira, solo decepción. No, respondió. Sigues sin entender. Se giró para dirigirse a toda la sala. Te grabaron. Sí, dijiste algo incorrecto. También. Sí, pero eso fue solo el catalizador. Hizo una pausa y luego habló lentamente, como si presentara una acusación formal.
Mi equipo ha investigado esta empresa durante los últimos 6 meses. Informes falsificados, financiación política oculta, prejubilaciones forzadas, encubrimiento de violaciones ambientales, como es fácil de adivinar, una cultura de discriminación sistémica. Miranda seguía negando con la cabeza. No, eso no es posible. Ilaichi apoyó ambas manos en la mesa y se inclinó hacia ella. Y ahora es hora de que sepas la verdad. Enderezó la postura. Su voz se volvió completamente fría. La inversión de $4.000 millones del capital de Brock nunca existió. Toda la sala quedó en silencio. No vinimos aquí a invertir. Brock Security es una firma de liquidación estratégica. No rescatamos empresas. Las desmantelamos pieza por pieza. Sacó una carpeta delgada del bolsillo de su chaqueta. Este es el informe de valoración de tus patentes inmobiliarias e infraestructura industrial. Tras reevaluar todo esta mañana, levantó la vista. Su voz ya no era una advertencia. Era un veredicto. Cuando se declare en quiebra, adquiriremos todo al precio más bajo. Miranda no dijo una palabra más. No tuvo que hacerlo porque ahora sabía que no acababa de perder un trato. Había entregado toda la empresa a la única persona que vino a destruirla. El colapso de Hawthorne Industries se extendió como la pólvora. En 72 horas, 6 importantes inversores anunciaron su retirada total de todos los proyectos asociados con Hawthorne. Más de 20 empresas comenzaron a revisar sus informes internos. Los medios lo calificaron de terremoto cultural corporativo. Pero en medio del caos, algo más comenzó silenciosamente. Brock Security no amplió su equipo legal. No. Siguió atacando. En cambio, lanzó una nueva división. Su nombre, Brooks Integrity Audits. La primera oficina se instaló en un antiguo almacén de Chicago. Sin inauguración, sin cobertura de prensa, solo Ilaichi de pie frente a 15 empleados recién contratados, jóvenes analistas, la mayoría de los cuales provenían de comunidades históricamente excluidas del sector de la inversión. No quiero que salves empresas, dijo Ilaichi. Quiero que les ayudes a verse con claridad antes de que sea demasiado tarde. En tan solo 3 semanas, recibieron más de 40 solicitudes de corporaciones de todo Estados Unidos. Pero, curiosamente, nadie preguntó sobre dinero. Preguntaron algo más. ¿Puedes decirnos dónde nos equivocamos? Ray Vance entró en la sala de reuniones con un café en la mano. Acabas de crear una nueva industria, Ilaichi. Auditoría ética. Ilaichi esbozó una leve sonrisa. Ese no era el objetivo. Solo expuse un sistema. Y resulta que mucha gente quería hacer lo mismo. Simplemente no sabían por dónde empezar. Ray inclinó la cabeza y les diste el punto de partida. Ilaichi miró por la ventana. El cielo de Chicago estaba gris, pero abajo había una larga fila de estudiantes y jóvenes directivos esperando para pedir consejo. Yo no, dijo. Fue el apretón de manos que una vez rechazaron, y ahora quieren aprender a extender el suyo de nuevo. Más de 3 meses después del colapso de Hawthorne, Miranda Hawthorne desapareció de la vista pública. Se acabaron las conferencias, los artículos elogiosos, los hashtags de marca personal. Vendió su ático, renunció a la junta directiva y, según una fuente privada, ahora vive en la zona rural de Montana, preparándose para enfrentar una serie de demandas colectivas. Mientras tanto, en un tranquilo loft en una azotea de Brooklyn, Ilaichi Brooks presentó la primera sesión de mentoría del programa Next Generation Builder, un fondo de asesoramiento sin fines de lucro que él mismo fundó. Sin alfombra roja, sin transmisión en vivo, solo una sala soleada, una pizarra y 12 jóvenes con esperanza. Me llamo Malcolm, de Flint, Michigan, dijo un joven tartamudeando. Envié 48 propuestas y nunca recibí respuesta. Ilaichi asintió. Esta será la número 49 y la última. Esta vez, no estás presentando un plan. Estás presentando una visión. Una joven llamada Lisa, originaria de Honduras,
Compartió cómo la rechazaron en una ronda de financiación porque su producto no encajaba en el mercado estadounidense. Ilaiche se inclinó hacia adelante. O tal vez el mercado no te encaja. ¿Lo has considerado? Ri entró mientras el grupo seguía discutiendo. Una nueva generación está a punto de surgir de las ruinas de la anterior, dijo en voz baja, de pie junto a Ilaiche. Y tú la estás liderando. Ilaiche no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, de donde provenían risas suaves del grupo de jóvenes. Luego habló casi para sí mismo. No vine aquí a destruir a Miranda. Vine a impedir que se convirtiera en el modelo del futuro. Ri asintió. No quemaste un edificio, construiste una ciudad. Una tarde de finales de otoño, Ilaiche estaba sentado en una sala privada en un club clásico de Manhattan. Sin periodistas, sin focos, solo el crujido de la madera vieja y el calor del té Earl Grey aún presente. La puerta se abrió. Un hombre mayor entró lentamente, visiblemente más delgado. Arthur Hawthorne. Ilaiche no se levantó. Arthur tampoco le ofreció la mano. Se sentó frente a Ilaiche y permaneció en silencio durante casi un minuto. Ganaste, dijo con voz cansada. Ilaiche no respondió. Pensé que solo querías darle una lección. No esperaba que demolieras todo el edificio. Ilaiche lo miró a los ojos. No destruí Hawthorne. Solo descorrí la cortina. Arthur asintió lentamente. Construí una empresa, pero también creé un monstruo en mi forma de contratar personal. En cómo le enseñé a mi hija a ganar a toda costa. Sacó un viejo maletín de cuero, lo colocó sobre la mesa y se lo deslizó a Ilaiche. Esto es casi todo lo que me queda. Ya no quiero que lleve el nombre de Hawthorne. Ilaiche abrió eso. Dentro había documentos de transferencia, contratos de inversión y una carta manuscrita. Con ese capital, dijo Arthur, quiero convertirme en el mayor inversor anónimo de su fondo de asesoría para la próxima generación. Sin nombre, sin agradecimientos. Ilaiche permaneció inmóvil. Por primera vez en todo el viaje. Realmente no sabía qué decir. Arthur exhaló. Borras mi legado. Ahora usa mi dinero para construir algo mejor. Afuera, Nueva York estaba iluminada. Dentro, dos generaciones, una que había representado el pasado, la otra que cargaba el futuro, se sentaron una frente a la otra. Ya no eran enemigos. Solo un legado redimido y una puerta que se abrió silenciosamente.